Comezamos xa digamos que a sesión de tarde. Creo que estades todos os da mañá, non hai que recordar cousas que xa recordamos pola mañá. Vamos a arrancar as mesas da tarde con esta mesa na que estamos 4 representantes de 4 asociacións de compañías do Estado. Toda a mañá estivemos falando de moitas das actividades que leva a cabo Escena Galega, de moitas, mesas que reflicten de alguna maneira a preocupación do noso sector aquí en Galicia. Creo que vai ser moi estimulante para todos poder contrastar iso co que acontece noutras comunidades, co que nos conten tamén compañeiros que están á fronte de asociacións análogas a nós. Vamos a facer unha primeira presentación de 5 ou 10 minutos cada un, falando un pouco da situación das nosas comunidades, e logo a partir de aí vamos un debate entre nós e tamén aos que queirades participar do público. Eu son moderador e son tamén un poñente da mesa, vou falar porque non só son moderador, que vos quede claro. O título xa vedes que pon tamén Historia da Actualidade, Retos do Futuro, do asociacionismo na vertebración do sector escénico. Darínos aquí para todo o día. Nos estivemos falando agora na comida, xa fixemos como 3 mesas entre viño e viño, pero, en fin, vamos a intentar sintetizar e enfocalo cara aos retos, digamos, máis urxentes e que máis nos afectan na actualidade. Como se vedes, Escena Galega cumpre 20 anos, a verdade é que todo un fito, non? No sector teatral en Galicia, que é unha asociación de compañías cumpre 20 anos, ademais con esta saúde, creo que podemos dicir así. Cando naceu Ascipo Ortega, no 2002 eran 15 compañías, só de artes escénicas, só de teatro, non de artes escénicas en xeral. Agora mesmo Escena Galega é unha asociación que aglutina 58 empresas de teatro, danza, circo e agora tamén de maxia, co cal é unha asociación que medrou moitísimo e que levamos a cabo unha actividade moi intensa e extensa. Agora mesmo estamos xestionando xunto coas as nosas compañeiras de Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra o programa Camiño Escena Norte, de que se falou pola mañá. Temos aquí a Roca representando a Escena Asturias. Formamos parte, organizamos Galicia Escena Pro xunto coa Agadic, e organizamos tamén unha xornada de venda que acaba de ser dentro do Culturgal. Do Culturgal tamén formamos parte dentro da directiva que xestiona a feira de cultura, digamos, máis importante de Galicia e referente a nivel estatal. Somos digamos, a nivel de representación coas institucións a asociación de referencia na negociación coas diferentes administracións, a GADIC basicamente, pero tamén as diputacións. E levamos a cabo unha actividade bastante intensa de formación, vistes o programa Compaña, que vai continuar durante o ano que ven, de asesoramento a empresas a nivel legal, e tamén unha serie de propostas a nivel de reflexión, como poden ser estas xornadas, non? Nas que nos paramos a pensar sobre a problemática do noso sector. Para ser breve, deixarlle paso tamén cos meus compañeros, vou dicir 4 retos aos que nos enfrontamos agora mesmo como asociación. 2 a nivel interno e 2 a nivel externo. A nivel interno, unha cuestión de representatividade, porque somos moitas compañías que nos dedicamos a actividades diferentes, a danza, o circo, a maxia, etc., e de formatos moi diferentes. É todo un reto a nivel interno conseguir unha voz única, unha interlocución na que transmitamos uns intereses unificados, tendo en conta a diversidade que hai agora mesmo dentro da asociación. Este é un reto importante para nós. Estamos abrindo días de participación das asociadas, abrir un diálogo entre todas, porque o perfil das compañías está cambiando moito e desde logo temos que dar cabida a todas as iniciativas que agora mesmo están producindo espectáculos dentro das artes escénicas do país. Outro reto é, e falamos bastante disto agora e me parece moi interesante, é o propio mantemento da infraestructura da asociación, porque, como vedes, levamos a cabo un montón de actividades cunha infraestructura moi pequena e moi básica.
hai dúas persoas fixas traballando para a asociación, unha persoa a nivel de xerencia e xestión, que é Diego, e Ana no traballo de comunicación. Como entenderedes, para dúas persoas xestionar todo isto é moitísimo traballo, e 9 persoas na xunta directiva que evidentemente non cobramos por isto e estamos ofrecendo o noso tempo e o noso esforzo voluntario para levar a cabo unha serie de actividades, unha serie de propostas que exixen moitísimo traballo e moitísimo esforzo. Isto é tamén unha cuestión que ten moito que ver coas administracións, agora estamos falando con Emilio, de que necesitamos máis orzamento para manter todo isto, porque hai moitas cousas que as fai esta galega porque non as fai ninguén, entón, pois tamén isto necesita unha compensación e necesitamos manter a propia estrutura da asociación para facer todo isto que facemos. A nivel externo, vou dicir dúas cousas, son moitísimas, e podría estar aquí abrindo moitos melóns, pero vou dicir dúas moi xerais. Unha é a incidir e profundar na profesionalización do sector. A intervención de Esther pola mañá foi moi elocuente con respecto a isto. Hai moitas compañías, a maioría das compañías temos estruturas moi pequenas, asumimos moitísimas funcións, na maior parte dos casos nacemos de propostas creativas, somos creadores, escritores, autores ou actores que creamos a nosa estrutura empresarial para poder levar a cabo os nosos proxectos, pero temos que levar a cabo moitísimas actividades, moitísimos traballos que non nos corresponden e dos que moitas veces ni siquiera temos os coñecementos necesarios. Creo que necesitamos unha profesionalización nas nosas actividades, sobre todo dos traballos de xestión, de distribución, etc., para que os creadores, e isto é que é algo que sufrimos e vivimos no cada día, para que os creadores nos podamos dedicar ao que nos temos que dedicar, que é a crear. Non se nos vaya tanto tempo en labores que non deberían ser as nosas. Vedes que este tema é moi amplo, pero aí queda como algo que nos preocupa moitísimo, creo que estou falando en nome de todas as compañías. É algo que ten moitísima relación con isto, que é o mercado. Vou falar aquí de mercado interno, xa non falemos xa de proxección exterior das compañías, de abrirnos mercados do exterior, para iso estamos facendo tamén Camiño Externa Norte, outra serie de cousas, pero en Galicia vimos observando nos últimos anos un crecemento da oferta espectacular. Cada vez somos máis compañías, cada vez hai máis espectáculos, pero a demanda continúa aí, os circuitos non medran, hai unha descompensación territorial tremenda, e a Mesa das Diputacións pola mañá creo que foi moi elocuente neste sentido. Hai unha provincia na que se actúa moito, noutra un pouco, e dúas provincias nas que apenas hai circuitos ou apenas temos espazos nos que exhibir os nosos espectáculos. Necesitaríamos un ámbito de distribución moitísimo máis grande do que temos para poder manter as nosas estruturas e para poder mantelas cun superávit que nos permita tamén reforzarnos, contratar persoal, por exemplo, de xestión. Con un mercado tan exiguo non podemos vivir dos nosos bolos, non podemos manter unhas infraestructuras fortes de compañías para dedicarnos ás persoas que promocionamos especificamente o traballo de creación. Como vedes, son temas moi complexos, moi amplos, hai moitos máis, pero prefiro rematar aquí a miña intervención, deixola así nunha panorámica moi xeral, que tamén de alguma maneira compartín cos compañeiros, que vos vou presentar agora. Temos por parte de Artemaz, presidente de Artemaz, a Emilio del Valle, que é o director, dramaturgo de Inconstantes Teatro, a Susana Lloret, presidenta de SIATRA, da Asociación de Compañías de Cataluña, ela é xestora cultural, xerente de Cascai Teatro, e representando a Asturias, presidente de Escena Asturias, Roca Suárez, actor, e promotor de Acar Teatro e La Roca Producciones. Entón, non sei que orden queréis que sigamos. Por exemplo, empezamos por Susana e seguimos el orden que... No, está Roca primero. E vamos por proximidade tamén, vamos así como que Asturias está máis cerca, para que nos sabéis de lo que pasa en vuestras comunidades, e logo abrimos xa tamén o coloquio entre nós e o público. Como hemos estado hablando antes, yo tengo la sensación de que Asturias está a años luz
de Madrid, perdón, de Cataluña, de Madrid y de Galicia, ¿no? Para nosotros todavía, hablando con que estábamos hablando ahora, nosotros estamos ahora con un plan estratégico que nos ha fusilado la consejería, porque la consejería o vamos a hablar con ellos o no nos ayudan en nada. Es decir, nosotros hemos hecho un plan estratégico en el que se habla de presupuestos tanto para girar, porque durante mucho tiempo este es el primer año que tenemos presupuestos para girar en Asturias, un presupuesto para artes escénicas. Antes se metía todo en un mismo bloque, que era estábamos compitiendo, estábamos hablando de que lo mismo era ir a hacer un bolo de una de nuestras producciones a Galicia que llevar quesos a Galicia. Estaba dentro, perdón, a Galicia, de Asturias a otra comunidad. Estábamos dentro de la misma subvención. También tenemos una subvención para las producciones, pero claro, cuando yo escucho las ayudas y los presupuestos que tenéis para hacer una producción, a mí se me caen la calma del suelo, porque nosotros podemos, como mucho, porque allí en Asturias, no sé si pasa también en otras comunidades, es café para todos. Allí lo que hay es 5.000 euros, 5.000, 6.000, 5.000, 6.000, para producir un espectáculo. Da igual que tu espectáculo cueste 150.000 euros, que cueste 10.000, 5.000 te van a dar. No hay otra. Estamos así desde hace mucho tiempo, estamos intentando quitarlos. Sí que es verdad que yo quiero decir que una cosa muy importante, que tenemos a una persona que encima se nos va ahora, que es Pablo León, que es el director de la consejería, no me sale el nombre del director, el director de Cultura y Patrimonio, que tenemos todo lo que le hemos presentado nos ha dicho que sí. Es decir, el circuito, nos ha dicho, el circuito que antes lo habían derogado, ahora se ha hecho un circuito. Para este año vamos a tener la red de teatros de Asturias, que para nosotros es muy importante, sobre todo porque podemos empezar a llevar a espectáculos de otras comunidades, a compañías de otras comunidades a nuestra comunidad, porque es que eso era bastante importante para nosotros, sobre todo porque hasta en Asturias entre comillas, se nos atacaba diciendo que no abríamos el circuito de las artes escénicas, cuando fue la propia consejería que dijo que ese circuito era solo para compañías asturianas. Y entonces ahora hemos conseguido la red, hemos conseguido la muestra y hemos conseguido esas subvenciones que hablamos de gira, hablando con un interlocutor que aunque viene de patrimonio, sabe creo que sabe de gestión, sabe y sobre todo empatiza, escucha y se pone a trabajar. Para nosotros es bastante importante esta persona. Es un técnico, él venía, claro, que yo creo que es bastante importante, que seguro que después lo podemos hablar, que es un técnico que viene de la consejería y sabe muy bien por cómo moverse para conseguir las cosas. Él lo tiene muy claro cómo conseguir las cosas y para conseguir las cosas muchas veces siempre que ya salió antes aquí a colación, intervención. Y él sabe cómo plantearse la intervención para que pueda salir la red de teatros. Porque, por ejemplo, con la red de teatros hemos tenido el problema de que intervención nos decía que no, porque en realidad decía que era lo mismo que el circuito, que una red que era lo mismo que el circuito, y que no puede haber dos actividades, no se pueden subvencionar dos actividades separadas para una única actividad, que para ellos era lo mismo, hasta que, moviéndolo y haciéndolo, él consiguió hacerlo. Nosotros durante la pandemia hicimos un plan estratégico en el que presentamos todo esto que os estoy contando, y a partir de ese plan estratégico, lo vuelvo a decir, la consejería lo que hizo fue fusilarlo. Un plan estratégico que, claro, cuando estábamos hablando ahora, para nosotros todas estas actividades, vosotros no necesitáis plan estratégico porque ya tenéis las bases. Ahora lo que como
como bien decía Emilio, no me salía el nombre, como bien decía Emilio, ahora lo que hay que hacer es meterle un presupuesto, pero es que nosotros no teníamos ni las bases porque no teníamos red, no teníamos un circuito del verano, para hacer calle en verano. Todavía estamos ahí, estamos muy atrás de vosotros. Todavía nos tienen que fusilar todo el plan estratégico que tenemos desde Asturias y dotarlo de dinero, porque ahora nos salen los presupuestos y nos dice que la red de teatros de Asturias que tiene un presupuesto de 50.000 euros. 50.000 euros no nos sirve ni para, bueno, ya no digo para programar, 50.000 euros. Y así estamos en Asturias, Pero bueno, es una pena que Pablo León se nos vaya, porque ya nos dijo que no seguía, pero bueno, seguiremos luchando. Gracias, Roca. Nada. Seguimos dando a volta pola Cornixa Cantábrica e chegamos a Cataluña. Susana. Hola, pues en primer lugar, gracias por invitarnos a estas jornadas que han sido muy interesantes. Yo vengo de Cataluña, la Asociación de Psiatras. Sí que es verdad que en Cataluña a lo mejor llevamos más tiempo con todo esto, con la asociación, con la representación. Llevamos más tiempo, algunas cosas las hemos superado, pero tenemos otros retos y otros problemas, o sea que eso crece. Cuando creces también crecen los problemas y son distintos, pero bueno, intentaré explicar un poquito lo que hacemos a nivel de asociación por si sirve de ejemplo o por si puede servir para alguna cosa. En concreto, en Cataluña tenemos de teatro, o sea, por ejemplo, esto es una gran diferencia con lo que tú estabas contando. Nosotros tenemos las asociaciones divididas en función de lo que es, de la disciplina, ¿no? O sea, de teatro tenemos en concreto 4 asociaciones. Una es Psiatra, que son compañías que el origen de Psiatra son las compañías independientes de Cataluña, que serían las de Dagón, Tricicla, las que empezaron con todo esto, y luego hemos cogido el legado de esto a las otras compañías, lo que antes se denominaba compañía independiente. Ahora no sé cómo se denomina, pero somos las que hemos seguido este legado. Luego tenemos a DETCA, que es la asociación que básicamente o que mayoritariamente aglutina los teatros privados de Cataluña, aunque que hay muchos teatros que son teatro y productora, con lo cual tienen las dos vertientes. Luego tenemos TTP, que es solo teatro familiar, y luego tenemos Asociación de Actores, que es un perfil más de sindicato de actores. Al margen de estas, que serían las propiamente de teatro, tenemos las de danza, que son dos asociaciones de danza, y las de circo. Eso ha sido un proceso de crecimiento. Yo creo que al principio estábamos todos más juntos y cada cual ha buscado su camino, también porque desde la administración se han articulado planes integrales y recursos diferentes para danza, para circo, para teatro, que eso yo creo que es positivo, porque no es lo mismo la danza que el teatro, las necesidades, son sectores que sí que tenemos muchas cosas en común y que como asociaciones trabajamos en plataformas comunes para algunas cosas, pero para otras son mucho más particulares. Entonces esto sí que es una diferencia con lo que tú estabas contando. Como Psiatra, como asociación de compañías de teatro, básicamente yo creo que cumplimos 3 funciones. Una que es articular el sector, estar en contacto con las otras compañías, compartir problemas. La otra es de representación, que esto sí que es verdad, que ya lo hemos heredado de nuestros históricos. Tenemos una interlocución muy buena con la Administración de Cataluña. Gracias al trabajo que ya hicieron nuestros predecesores, tenemos un Instituto de Cultura que es el interlocutor con el sector, es a quien el sector propone las líneas de trabajo hacia dónde deben de ir. Esto es muy interesante que pasa. Y la otra función que tendríamos es de aterrizar a proyectos concretos necesidades del sector. Y os voy a poner algunos ejemplos por si os sirven, ¿no? En Cataluña, ahora, por ejemplo, hemos trabajado el plan, una cosa interesante, bueno, tenemos varios frentes, ¿no? Pero una cosa interesante, ahora hemos trabajado el plan integral del teatro, que decías tú, y ahora estamos definiendo las medidas que vamos a ejecutar a raíz de este plan. Esto solo ha sido posible gracias a una cosa que creo que ha sido un gran acierto
que es muy complicada, que pasa, pero ha sido un gran acierto. Llegamos a un punto en Cataluña que decidimos que no podíamos tirar para adelante si no teníamos más presupuesto de cultura. O sea que al final todo era un tema de presupuesto. Entonces nos unimos todas las entidades, todas las asociaciones relacionadas con la cultura, de todos los ámbitos, no solo de artes escénicas, sino que nos reunimos artes escénicas, música, libro, audiovisual, toda representación de la cultura en una sola plataforma. Y a partir de ahí articulamos una plataforma que se llama Actúa Cultura para el 2%, y es una plataforma que interlocuta directamente, no con cultura, sino con Hacienda, con economía de la Generalitat, para pedir que el presupuesto de la Generalitat tenga un 2% de cultura, pero no de artes escénicas, sino en todo cultura. Y esto ha sido bastante positivo porque hemos conseguido aumentar considerablemente todo el presupuesto de cultura de la Generalitat. A raíz de aquí se ha podido plantear un plan integral de teatro y se están planteando acciones a ejecutar. La peculiaridad, que bueno, creo que esto ya es de todos los planes integrales, pero no sé si vosotros lo tenéis así planteado. En el plan integral de teatro, todas las acciones que se han planteado son las acciones que plantea el sector y que se ejecutan desde el sector. Que esto desde el sector privado, no público, o sea, ha sido el sector que ha dicho que quería un presupuesto y que con este presupuesto quería articular estas acciones, y estas acciones las llevan a cabo los agentes articuladores, que son las asociaciones, estas 4 asociaciones que os decía. Y en este contexto estamos trabajando con estas acciones. Por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando es que el sector quiere articular más circuito, porque tenemos el mismo problema que tenemos en todas partes. La producción ha aumentado muchísimo y el circuito no ha aumentado. Entonces tenemos una descompensación y una falta de escaparate para mostrar nuestros trabajos. Entonces, pues uno de los proyectos que vamos a tirar para adelante con el dinero del plan integral es abrir nuevos teatros que no estaban. Teatros que a lo mejor existían pero que no tenían una programación profesional o no tenían una programación estable, sino algo puntual. Pues hay una parte de este proyecto que es para que estos teatros puedan incorporarse dentro del circuito y tener una programación regular. Ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos que se llevan a cabo con el plan integral es organizar una muestra, una feria, porque sí que en Cataluña tenemos muchas ferias de teatro, que son ferias estratégicas, pero que también están vinculadas a una disciplina concreta. Tenemos Tárraga, que a lo mejor es la más transversal, pero está básicamente nutrida de espectáculos de calle. Lo que fomenta son nuevas dramaturgias y teatro de calle. Tenemos otra que es de danza, tenemos otra feria estratégica que es de circo. Ahora estamos plantando un poco los cementos de lo que sería o lo que debería ser la feria de teatro, solo de teatro. No incluye ni danza, ni circo, ni otras disciplinas. Y este es otro de los proyectos que hemos podido llevar a cabo a través del plan integral. Y después, así a nivel de experiencia, o sea, y todo esto ha sido posible porque al final se ha conseguido negociar con la Administración que haya más presupuesto de cultura en general. Sin presupuesto no podemos hacer nada de todo esto. Y después otra cosa que me ha sorprendido mucho, esta mañana cuando estaban hablando aquí los representantes de las distintas diputaciones, el discurso que yo he escuchado es algo que nosotros también lo hemos escuchado y que lo hemos trabajado, pero ya hace más tiempo. Y este discurso de que cada cual va a proteger lo suyo y que no hay esta interlocución, ahí también ha pasado exactamente lo mismo, con las mismas palabras, con el mismo argumento de que yo tengo más presupuesto que el otro. Y al final fue el sector que le exigió a las distintas diputaciones que tenían que ponerse de acuerdo. Es verdad que había un articulador de todo esto que era la Generalitat de Cataluña, pero al final fue el sector que le exigió a las distintas diputaciones que se sumaran a esto y que crearan un solo circuito, con lo bueno y con lo malo, que seguro que tiene cosas que no funcionan, pero conseguimos que todas las diputaciones pusieran dinero en el mismo circuito. Y eso creo que es muy enriquecedor, porque es una manera de cohesionar circuito, de que se trabaje con unas condiciones, con una transparencia. Sí que es verdad que el circuito de Cataluña tampoco es fácil, y es verdad que es un circuito abierto, aunque mucha gente se piense que es cerrado, pero es abierto en la teoría, en la práctica es muy cerrado porque está muy limitado al tema del idioma. Pero es un circuito abierto, es un circuito que puede entrar cualquier ayuntamiento, cualquier municipio que tenga un espacio escénico y que quiera programar, y puede entrar cualquier compañía de todo el país. Y nada, es que seguiríamos hablando de muchos temas porque hay muchos temas, pero
por dar un valor a la experiencia, el hecho de presionar a las distintas diputaciones y que al final tengamos Generalitat y todas las diputaciones en un mismo circuito, esto ha hecho crecer enormemente el circuito, porque al final muchos municipios que no estaban ahí han querido estar y han querido programar, y eso creo que al final revierte en el sector y que es positivo. Y nada, después ya me añado otras cosas porque... Gracias, Susana. Emilio. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas que son siempre punto de encuentro y que en los últimos tiempos se van produciendo sistemáticamente, lo que significa básicamente que el sector necesita encontrarse, necesita debatir y que probablemente sea algo que no pasa con la asiduidad que debiera. Y una de las actividades que Artemat se plantea para este año es la promoción de sus jornadas, a ver si por fin lo conseguimos, que no es nada fácil, pero lo intentaremos, y ahí volveremos a tener otro punto en el que poder seguir debatiendo de nuestras cosas, que es muy importante. Bueno, Artemat es una asociación, tiene 27 años y tiene una biografía muy similar a CIATRE, comparten marco, convivimos con una asociación de grandes productores y grandes teatros. A veces vamos de la mano, a veces no, y luego cuando llegamos a la federación pues nos damos de hostias, como no puede ser de otra manera, pues porque los intereses son siempre diversos y al final en la federación quien manda no somos los pequeños sino los grandes, a pesar de que los pequeños somos más. Pero estas cosas suelen ocurrir. Seguramente el día que nos pongamos las pilas pues cambiaremos algunos aspectos de estas cuestiones de representatividad ante el Ministerio, ¿no? De momento las cosas están así. Yo he intentado seguir el guión que me habéis planteado porque para mí es mucho más fácil leer y atender lo que me pedís que hablar. Me cuesta mucho menos. Así que voy a leer preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Cuáles deben ser los objetivos transversales y servicios básicos a prestar desde los colectivos de productoras de artes escénicas? Es decir, ¿para qué servimos, ¿no? Bueno, hay cosas que son obvias: interlocución política y profesional hacia las administraciones y representatividad, acompañamiento y mediación hacia las socias y servicios jurídicos de calidad. Este último aspecto es determinante porque suele ser un servicio externo que descuidamos. Nuestras compañías necesitan apoyo jurídico sistemáticamente y no lo tienen porque cuesta pasta. Digo lo de la pasta porque va a ser recurrente y porque habrá un momento en que Artemat plantee que esto de que cuesta pasta es tan importante que como no la hay, el movimiento asociativo está en peligro. ¿Vale? ¿Cuál es la salud del sector desde el punto de vista de su asociacionismo? ¿Qué papel ocupamos dentro del mismo? ¿Nos es reconocido este papel? Bueno, yo creo que por otra parte es el mejor de la historia. Quiero decir, como asociación sector, como asociaciones sectoriales probablemente estemos viviendo un momento completamente dulce que coincide con la post-pandemia. O sea, Artemat ha crecido un 50%. Desde la pandemia. Quiero decir que ha habido ahí un movimiento en el que las empresas han entendido la necesidad de que vayamos juntos, de que nos acompañemos de una u otra manera. Entonces, vivimos un momento dulce, al menos desde la percepción de su crecimiento, y lo que podemos contrastar desde Artemat y Faeteda es exactamente eso. Eso no significa que hayamos conseguido la unidad de acción para nada. Somos tan frágiles, estamos tan necesitados que las administraciones nos dividen con prebendas miserables, pero consiguen su objetivo, desunirnos. El ejemplo que nosotros ponemos, o sea, nuestra reflexión nace de Madrid, naturalmente, de la mesa sectorial de la Comunidad de Madrid, mesa que aglutina a las asociaciones de teatro, danza, circo, salas alternativas y teatro familiar. Esa plataforma que se llama mesa sectorial ha sido sistemáticamente dinamitada por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid en base a prebendas concretas, participación en pequeños festivales, pequeñas funciones para ti, no sé qué para el otro, que han hecho que esa unidad de acción de la mesa sectorial se haya visto sistemáticamente dinamitada. Esa es la realidad que nosotros hemos vivido. Por tanto, un dato más desde el punto de vista de la idea que nosotros estamos defendiendo de pelear contra la miserabilización de este sector. Desde ahí es fácil controlarnos. El reconocimiento es interesado, pero lo hay al igual que interlocución. Otra cosa es
la escucha. Escucha hay poca. Nuestra principal misión, por tanto, debería ser la unidad de acción frente a las instituciones y la unidad interior entre los distintos segmentos del sector, partiendo del reconocimiento del otro. Ojo, que todo pasa por el compromiso individual, que está de capa caída. Esto es lo que hace que las juntas directivas se perpetúen, no tanto porque lo desean, sino porque no encuentran... está costando mucho trabajo encontrar quién asuma responsabilidades para que haya movimiento. Es muy complicado. La gente tiene muchas cosas que hacer, tú lo estabas explicando, es verdad que estamos peleándonos permanentemente con el compromiso sectorial y a la vez la necesidad de mantener nuestras estructuras, seguir haciendo funciones de teatro. ¿Yo qué coño soy? ¿Dramaturgo? ¿Qué soy? ¿Director de teatro? Pues no, ya me veis aquí, soy representante de Artemad, eso es lo que soy. ¿Cuáles son los retos del sector escénico profesional a medio y largo plazo y cuál es el papel que debemos jugar las asociaciones? En primer lugar, planteamos un respeto político a las asociaciones de artes escénicas en particular y a la cultura en general. El arte de la escucha, desde la Constitución española. Y hemos hecho un desarrollo que nos interesa especialmente. En el preámbulo se proclama la voluntad de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. En el artículo 7 se dice que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. En el 22, en el apartado 1, se reconoce el derecho de asociación. En el apartado 1 del 23 se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. En el 31, en el apartado 1, se dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Para apuntalarse en su apartado 2, que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. En el 44, en su apartado 1, donde dice que son los poderes públicos quienes promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a los que todos tienen derecho. Esto que viene por aquí, a cultura es un derecho, qué bonito suena. En el artículo 46 advierte que son los poderes públicos los que garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Y en el... Bueno, no voy a pasar del 155. Conste, lo que quiero decir es que el 155 está estipulado para que cuando no se cumplen estos artículos se intervenga. No solamente en Cataluña. No solamente en Cataluña. Quiero decir que se intervenga cuando no se cumple. Y de manera flagrante en materia de cultura esto se incumple sistemáticamente. Y el 155 obviamente no se pone en funcionamiento. Conste que la lectura, bueno, insisto, paso de esto. No obstante, la defensa de este recorrido por el articulado constitucional parece menos importante y relevante que otros que han llegado a movilizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta es nuestra conclusión. El punto número 2 de la movilización política de las asociaciones en el que nosotros estamos trabajando es el Pacto de Estado por la Cultura. Un pacto que unifique criterios y dinámicas que entre todas las comunidades autónomas y que albergue un horizonte vital de 25 años de la mano de educación. El punto número 3 de nuestra propuesta política es que la cultura como motor extraordinario de nuestra economía. España es un país entregado al sector servicios con honrosísimas excepciones. El turismo es la fuente fundamental de creación de riqueza. Convertir la cultura en motor económico no es nada descabellado. Tiene que ver con la enorme riqueza cultural de nuestro país, generador permanente e incansable de recursos. Una cultura relevante dotará de calidad al turismo y generará riqueza de la que vale, de la que perdura. El punto número 4 de esta propuesta sería presupuestos adecuados a un proyecto de esta envergadura en lugar de las miserias actuales que empobrecen y miserabilizan no solo al sector, sino a la propia creación. Los presupuestos actuales no han recuperado las cifras de 2008, 2009 y 2010. Es necesario recuperar no solo esas cifras, sino sus actualizaciones anuales para empezar a hablar de algo con rigor. El punto número 5 dice, legislar lo que se deba legislar una vez conseguidos el marco constitucional, el pacto de Estado y la voluntad presupuestaria. De lo contrario, seguiremos legislando miseria.
Consideramos que lo que no pase por hacer este esfuerzo político nos conducirá a unas artes escénicas entregadas al entretenimiento, a la economía y a las leyes del mercado, o lo que es lo mismo, a la mercantilización de la cultura, procedimiento habitual a través del cual el sistema económico se apodera de todo para convertirlo en bienes de consumo para públicos que piden lo que ven en otros medios de consumo de cultura fácil. Si no terminamos de aclarar esta situación de una vez, insistimos, la cultura en general y las artes escénicas en particular. Pregunta: ¿qué estrategias deberíamos seguir para el fortalecimiento del asociacionismo? Me refiero a cómo fortalecer las asociaciones como generadoras de oportunidades, proyectos, estudios, defensa de intereses de sus socias. Contestamos: economía pública para el desarrollo de nuestro trabajo como asociaciones, puesto que una parte importantísima del mismo consiste en realizar trabajos de asesoría, consultoría para las instituciones, con la diferencia de que los políticos y representantes técnicos de las instituciones cobran y nosotros no. Al igual que reciben dinero de los sindicatos, las asociaciones como las nuestras, no entro en el debate empresa sí, empresa no, deberían percibir dinero público que garantizara la profesionalización de nuestras estructuras, servicios jurídicos de verdad, actividades internas, formativas, mesas de contraste para detectar problemas y plantear soluciones, webinars sobre los temas concretos a pie de problema, porque son cosas que a nosotros nos han sido muy útiles. El modelo webinar sobre puntos concretos, no puedo, si no se me va. Lo siento. Es que la chica de lengua de signos... Pues lo siento, estoy intentando no comer tiempo. Vale, voy más despacio. Pero ya acabo. O sea, profesionalización de la gestión, atención al socio, estudios de mercado y programaciones para detectar comportamientos anómalos en las mismas que generalmente nos perjudican, estudio de públicos y comportamientos económicos en redes, taquillas, etc. El control de los datos es fundamental para las relaciones políticas del futuro. Los datos tienen que estar en nuestras manos antes que en las de las instituciones. Y con esto termino. Gracias. Gracias, Emilio. Lo siento, ¿eh? Es que si no, no llego, tío. He durado 10 minutos, ¿no? No, está bien, gracias. Gracias, Emilio. Emilio foi o máis obediente de todos. As preguntas que nos pasaron contestou unas. Las has contestado bien y las has leído, está bien. Antes de abrir el coloquio al público, é innegable que agora mesmo o papel das asociacións é fundamental. Creo que todas as asociacións medramos despois da pandemia. O que nos pasou estes 2 últimos anos puxo de manifesto a necesidade de unirnos, de tecer redes, de estar máis informados, os datos, ter datos. Nos, desde a Galega encarregamos estudos de datos, encargaríamos máis se tivésemos capacidade, porque moitas veces necesitamos saber. En Asturias conseguiron que o seu plan fose roubado pola Consellería, que está moi ben, non? Estamos moitas veces facendo o papel que deberían facer as institucións. En Cataluña conseguiron plantarse todo o sistema cultural das diferentes asociacións, é dicir, ou subides orzamento ou plantámonos. Pero moitas veces eu teño a sensación, nós temos unha interlocución coa GADIC moi fluida, recíbenos continuamente, falamos ali, pero, como decía Paulo pola mañá, seguindo a reflexión del, escoítanos, falamos, o que sexa, pero a acción de goberno non cambia. Entón, realmente temos a capacidade, lanzo esta pregunta, es jodida. Sí, realmente temos a capacidade de incidir nas institucións tanto como nos gustaría. Que podemos facer para reorientar, para cambiar isto? Empezamos no mesmo orde, se queredes. Yo creo que sí, que nosotros, nuestro plan estratégico, aunque nos lo han fusilado, nos vino muy bien el que nos lo hayan cogido y poco a poco vamos consiguiéndolo. Sí que, y también a veces lo hablamos en Asturias, de lo que nosotros vamos consiguiendo, se van aprovechando también las plásticas o la música, porque no están tan unidas como estábamos hablando en Cataluña, y cosas que nosotros conseguimos después llegan a las plásticas o llegan a, por ejemplo, ahora mismo también hemos conseguido una muestra de artes escénicas en Asturias, y va a ser también una muestra de artes escénicas también va a ser una muestra de música, así que sí que conseguimos, pero lo dijo Emilio, lo que más tenemos que conseguir
es unos presupuestos decentes. Esa es la base de todo, porque por mucho que vamos a decir, ¿qué más da que me hagas una red de teatros si me metes 50.000 euros? Es que no sirve para nada. Puedes hacer una red de teatros, después una red de lo que quieras, de calle, de Mayo, pero si no le metes un presupuesto, creo que no nos va a servir de nada. Y claro, pues mira, ellos lo han conseguido apretando a través de esta plataforma. Nos comentaste que ha pasado del 0,7 al 1,5. El presupuesto, bueno, básicamente de acuerdo, es que vamos a conseguir cosas y conseguimos presupuesto, porque al final todo es un tema de presupuesto. Y en Cataluña estábamos, creo que cuando iniciamos justo antes de la pandemia, cuando creamos la plataforma de todo el sector cultural, estábamos sobre un 0,7% del presupuesto de cultura. Luego el año de la pandemia quedó así todo diluido porque hubo recursos extras y tal, pero luego pasamos al casi 1% o 0,9%, y este año estamos hablando ya de un 1,5% de presupuesto de cultura, que es una miseria, ¿eh? Igualmente sigue siendo una miseria porque debería ser mucho más, pero pasar de un 0,7 a 1,5 en 2 años como hemos pasado, significa que el sector cultural en general recibe más dinero y a partir de ahí podemos ser más influentes. También la clave está en negociar con economía y no con cultura, porque el problema lo tenemos con economía, no con cultura. Cultura tenemos interlocución, proponemos cosas, hay escucha, a veces mejor que peor, pero no tenemos un problema con cultura, tenemos un problema con economía. Y ese es un concepto importante. En realidad, compartimos los síntomas, el diagnóstico. En la Comunidad de Madrid hay algo nos dice que da todo lo mismo. Es decir, el gran reto es la unidad de acción, pero la unidad de acción, como se explicaba, la dinamitan mediante prebendas completamente ridículas, mediante platos de lentejas medio vacíos, ¿no? Y eso significa que estamos muy necesitados. Y es interesante porque eso genera una fotografía, esto es lo que hay. ¿Hacia dónde podemos ir? Pues a nosotros lo que nos está contando ahora mismo la observación es que vamos a seguir trabajando en lo concreto, porque no queda más remedio, trabajamos en lo concreto. En pandemia fuimos capaces de inventarnos una línea de ayudas con el Ayuntamiento de Madrid para estructuras que no existía. Se la vendimos y nos la compraron. Y hay una nueva de ayudas para estructuras, que no es muy grande, pero te paga los gastos de estructura. Te paga el seguro del vehículo, te paga la asesoría, te paga esos gastos de estructura. Ya está. Pues si te son 8.000, pues 8.000 pavos que tú no tienes que invertir y que... no es que no trabajemos sobre lo concreto, trabajamos sin parar sobre lo concreto, teniendo en cuenta que la institución de la que dependemos, que es la Consejería de Cultura, no funciona, no tiene ningún tipo de interés en funcionar de una manera razonable, no hay escucha, no hay interlocución, sí, hola, recibirnos, van y nos reciben, y hablamos con ellos y les decimos, oye, podemos mejorar esta línea, podemos mejorar las bases reguladoras de las convocatorias, podemos hacer esas cosas. Trabajamos mucho sobre lo concreto y avanzamos en muchas cosas, pero no conseguimos lo más importante. Y lo más importante es que haya un reconocimiento orgánico de la importancia de la interlocución de las asociaciones. Del mismo modo que se sientan en la mesa paritaria, en la comisión mixta paritaria, a la hora de generar el convenio de actores, y se sientan con el sindicato y con la patronal, y reconocen al sindicato como interlocutor y le dan una pasta por cada delegado, a nosotros no nos dan un puto duro. Y trabajamos de la misma manera. Y no podemos profesionalizar. Y si no profesionalizamos no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, vamos a estar siempre cortitos de presupuesto, de dinero, de capacidad de gestión. Y es muy difícil. Es una pena que tengamos que hablar de dinero. Pero es que es muy difícil no hablar de dinero. Porque al final todo Dios tiene que vivir, pagar facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el reto que se plantea la asociación es intentar elevar el debate político al primer nivel, a lo máximo posible. Ese es el reto que nos estamos... Porque entendemos
que ahí todo lo demás se está haciendo, lo hacéis vosotros, lo hacemos nosotros, peleamos por mejorar la línea de ayudas, peleamos por mejorar interlocución, por ser más, dar mejores servicios a los asociados, que la gente entienda que hay un compromiso, que juntos somos más fuertes. Todo eso está claro, pero insisto, tenemos que salir de la dinámica de legislar miserias. Tenemos que empezar a intentar legislar algo que sea razonable, que sean presupuestos. Y presupuestos no solamente para las compañías y para los gestores y las gestoras, que tienen necesidad de economía para tener equipos que fortalezcan su capacidad de promoción, su capacidad de llegar más lejos. La creación de públicos, hablamos de creación de públicos como si fuera algo mágico. Vamos a crear públicos. ¿Cómo coño pensamos crear públicos? Necesitamos economía que sostenga a la gente que tiene que diseñar esa creación de públicos y que tiene que implementar esos proyectos. Si no, eso no va a pasar. Presupuesto. Porque estamos en el mismo barco. Sí. Los que producimos y los que programan lo que nosotros producimos. En Madrid hay una experiencia, hemos vivido una experiencia ciertamente interesante, creo yo, que es la creación del premio Teatro en Confluencias. Es una experiencia de carácter asociativo. 3 asociaciones sectoriales, una que es la nuestra, que es de ámbito regional, o sea, de ámbito autonómico, la ADE, que es de ámbito nacional, y la AAT, la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, que es de ámbito nacional. Nos pusimos de acuerdo para poner en marcha un proyecto con presupuesto cero, es un premio, con presupuesto cero. ¿De dónde venía el dinero? El dinero venía de la red de teatros de la Comunidad de Madrid, pero la red de teatros no podía poner el dinero, porque dice, vamos a dar dinero a vosotros. Entonces, pusimos en marcha, junto con el apoyo de 8 gestores de teatros, de la red de teatros, teatros públicos, de la red de teatros, gestoras que dijeron, nos interesa el proyecto. Y una vez al año se premia un proyecto que nace con 8 funciones, sin invertir un duro, porque el dinero nace de la red de teatros. Es decir, el espectáculo entra en red y, por tanto, el 60% del caché lo paga la comunidad, sí o sí, y el otro 40% cada uno de los ayuntamientos que se han comprometido. Es interesante el proyecto porque es un proyecto en el que de pronto se integran compañías, asociaciones, gestores y gestoras. Claro que estamos en el mismo barco. Claro. Como vedes, en diferentes niveis ou con peculiaridades en cada autonomía, pero as asociacións temos moitas cousas en común, unha actividade en común e movémonos en marcos moi parecidos. Dependemos da vontade política, de la voluntad política. Al fin e al cabo, me parece moi interesante a idea de negociar directamente con economía, negociar con outras instancias e non con cultura, porque se estamos falando de cartos, igual eu detecto que moitas veces nos atopamos con que non hai orzamento, pois igual con quen hai que falar é co que reparte ese orzamento. E me gustaría matizar tamén que moitas veces eu creo que orzamento sí que hai, creo que sí que hai economía, creo que sí que hai cartos, pero se desvían noutras cousas. Na mesa das deputacións veíamos que as representantes das deputacións falaban de que gastaban non sei canto noutra cousa, gastaban non sei canto noutra cousa, pero as técnicas non vai. Entón tamén, cuidado, aquí temos o exemplo de Xacobeo que move un montón de cartos que revirten no sector así, repartindo, pero non crean circuito, non crean nada estable, sino que se gastan nese momento en facer, ademais, campañas publicitarias moi potentes. Yo, se os parece, abrimos al público. Ya, vale, sí. ¿Qué dinero hay? Yo creo que dinero hay, porque cuando, no sé si os pasa en vuestras comunidades, pero en Asturias, cuando pasa algo que se necesita dinero, aparece ese dinero. Cuando estábamos en la pandemia, nosotros en algunos ayuntamientos, bueno, se abrió el circuito y en algunos ayuntamientos pues no se atrevían a seguir programando, y entonces se llegó a la conclusión de que lo mejor era grabar los espectáculos y emitirlos en YouTube para esos ayuntamientos. Bueno, no había dinero para grabar eso, y de repente ese dinero apareció. Es decir, yo creo que dinero hay. Lo que pasa que y a veces en Asturias aparecen circuitos, se están haciendo ahora circuitos de que no sé dónde se los sacan, y aparece dinero.
Así que dinero yo creo que hay, pero no sé, lo tienen escondido, no sé moi bien dónde. Eu creo que tamén é unha cuestión de políticas culturais, de estruturar o sector, que creo que en Galicia é algo que necesitamos. Facer unha reestruturación do sector a nivel de circuitos, a nivel das axudas, etcétera, etcétera, pero que é un traballo que a administración que temos diante agora mesmo non está pola labor. Sí que nos recibe, falamos de cousas puntuais, pequenas, pero non hai unha voluntade política de reestruturar isto e tomar medidas de calado. Abrimos a participación, temos a Carmen, que creo que foi primeira por pouco, e logo a Belén. Bueno, pois, por fin, escoito realmente de cultura. Quere decir, moitas grazas aos tres, especialmente a ti, Susana, a ti, Emilio, porque creo que falastedes do fondo da cuestión. Unha cousa é andar mendigando e outra cousa é exigindo. Unha cousa é contentarnos e poñernos uns con os outros, incluso sentirnos oféndennos cando que producimos demasiado, e outra cousa é estruturar o sector, facer o potente, ver que é o que realmente necesita o sector, sentarse con el, cas compañías, pasarlles enquisas, pasar evaluacións, etcétera, porque as compañías saben facelo se se lles demanda. Eu creo que o gran reto agora en Galiza me parece que é precisamente, e iso vai ser un gran conflito político, en facernos potentes. Quere decir, nós somos uns traballadores, por tanto pertenecemos a unha clase social obreira que traballadora. Nós temos dereito a vivir do que producimos, do que facemos, do que sabemos facer e no que traballamos. E iso é un dereito. Por outra banda, Emilio liu moi ben, é dicir, toda a estrutura política que está na nosa Constitución de cultura é un dereito. Toda a poboación galega, é dicir, ten dereito a disfrutar das diferentes compañías, porque as compañías tamén pensan nelas cando están facendo as súas pezas. E me parece que, ao millor, é dicir, esa interlocución guai, dices que había ca Gadic, pois non sei hasta que punto nos está favorecendo ou nos está facendo máis mendigos. Entón, me parece que, bueno, por fin escoitei falar de dereitos, de defensa da cultura como un dereito e de defensa dos interlocutores válidos que somos nós. É dicir, os que a facemos. Nada máis. Pasamos a Belén, queres contestar algo? Non hai pregunta, non? Non hai pregunta? Vale, é unha reflexión, sí. Belén. Bueno, eu quería agradecer e sobre todo con Susana e con Emilio, con Susana, o que falabas de cando vos xuntáchedes varias asociacións de diferentes ámbitos para obxectivos comuns. Eu que eso é un dos retos do asociacionismo en Galicia, que nos podamos xuntar diferentes asociacións de artes escénicas, de audiovisual, como se fixo coa reforma laboral nun momento dado, cando de repente pois se penalizaba os temporais, entón todas as asociacións pois puxeron todas xuntas e se foi a falar con Facenda e se conseguiu que eso non se levase adiante. Pois penso que o que é importante xa en Galicia, polo menos, a Lei de Artes Escénicas e traballar todos baixo ese paraugas tamén dese borrador que anda pululando por aí en diferentes partidos políticos, pero que nunca se leva a cabo, que parece que todos o queren ter en conta, pero que aí está, esa Lei de Artes Escénicas, e que sí que o fío do que ti falabas de aunar obxectivos, podemos traballar as asociacións diferenciadas, pero podemos ter un mesmo paraguas, podemos ter obxectivos comuns, aínda que sexamos diferentes. E logo, no que decía Emilio, que tiña eu aquí unha... no momento dulce
asociacionismo que vivimos agora co tema da pandemia. É certo, de repente hubo un repunte de todas as asociacións, había uns obxectivos, non, dunhas necesidades do sector que parecía que todas as institucións estaban como moi sensibles, non? E se lles exixiu pois que se respondese a esa paralización do sector da cultura. E responderon en maior ou menor medida, dun xeito ou outro, e todas as asociacións se xuntaron. A mí me preocupa agora tamén o momento de inflación que estamos vivindo, que é unha catarsis brutal e da que parece que non, que a temos aí e que bueno, entón, claro, o fío do que di Emilio de que temos que seguir xenerando debate, de que temos que seguir aí bueno, coas institucións pelexando, parece que como non hai unha parálisis mundial, non está ese problema e, sin embargo, sí que hai un problema grave de que os hotéis son máis caros, o custo das gasolinas é máis caro, as comidas son máis caras, entón mover as compañías e as estruturas das empresas, pequenas empresas, é infinitamente máis costoso, pero non se está dando ou parece, non, que non se está dando solucións ou non se está plantexando eses problemas dunha gravidade tremenda que está aí, derivados por unha guerra, derivados polo que sexa, pero que están aí. Entón, bueno, nada, decidir nestes puntos que creo que despois tamén continuar, que son algo que nos afecta a todas as asociacións en xeral do Estado, quero decir, temos todas os mesmos retos e penso que é máis problemática, pero concretamente a Lei de Artes Escénicas en Galicia creo que é necesaria e baixo ese paraugas ter dereitos sin ter que estar mendigando o tema de as asociacións ou que facemos perante retos tan neste momento como é a inflación, non? Parece eso, que resposta nos están dando, que pregunta lle estamos facendo ás institucións e que resposta nos están dando? Home, a ver, o tema da inflación é un tema moi transversal, non é específico de artes escénicas, tampouco era pandemia, pero buscaronse solucións concretas ou polo menos intentouse paliar, non, aquela situación de urxencia. Con respecto á pandemia, con respecto, digo, á inflación, claro, o que podemos pedir é máis aumentos de orzamento, porque temos que subir os cachés. Claro, temos que subir os cachés. Y no solo en los hoteles, sino en los materiales que estamos empezando a usar para las escenografías, estamos pasando de más o menos la misma madera, pasar de 1.800 euros a 3.200 y cómprala ya, porque dentro de mes y medio van a ser 4.200 y eso nos ha pasado en la compañía. Outros días escoitaba dicir eu, e isto xa un pouco, igual abstraerse un pouco, pero que isto non é unha crise, a da inflación non é unha crise, sino que é algo, non é algo, unha crise cíclica, sino que isto vai quedar así, os prezos van seguir subindo, o sistema económico está colapsando, entón podemos incluso plantexarnos no medio de todo este mogollón que se nos ven arriba pola crise enerxética, etcétera, etcétera, que papel, en que lugar imos quedar os que facemos cultura en todo isto, porque como xa saiu por aquí, creo, en algún momento, ao final a cultura, cando hai un momento destes, é a máis perxudicada, non? Menos na pandemia, que de repente a cultura foi moi importante e había que respetala, non? Porque cando estábamos na casa aburridos, pois todos nos distraemos consumindo cultura. Foron claves, moi claves,
E aí houbo ese, de repente, moitas pequenas compañías, moitos novos artistas que están, de repente, querían estar tamén formando parte desas asociacións porque veían que lles daban resposta tamén ás súas necesidades. Entón, agora, que parece que eso foi aí e que foi unha crise, onde estamos, non? E penso que é un reto importante por parte das asociacións coas institucións públicas. Yo creo No que sé si me lo he explicado bien, porque a mí se me... Sí. Yo me lío. Yo por eso insisto que aprovechando este buen momento del sector a nivel asociativo, es un buen momento para abrir el prisma y empezar a pensar si nosotros solo negociamos con cultura o negociamos con economía. Abrir un poco el plano porque tenemos nuestros derechos y, como decía Emilio, los tenemos que defender. Y si no los defendemos con presupuestos y con economía fuerte, lo tenemos mal. Lo tenemos mal porque estamos gestionando miseria. Y con lo que estabas diciendo, lo que sucedió, al menos, no sé si pasó en las otras comunidades, es que en muchos ayuntamientos de Asturias, todo lo que era de festejos que no podían usar, se pasó a cultura. Entonces ahí por eso tuvimos esa buena época, pero eso... Ya sabes dónde estaba el dinero. Sí, ya va apareciendo. Sí, claro. Sí, el dinero de festejos es increíble, sí. Eso lo inventaron, ¿no? Cuidado que as administracións teñen uns orzamentos aprobados que tiñan que gastar no medio dunha pandemia. Entón, digamos que tamén as asociacións axudámoslle a que executaran uns orzamentos que senón igual non sabían nin como executar. E sí que, de alguma maneira, conseguimos manter, non conseguimos cousas novas, manter. Eu creo que, por exemplo, Escena Galega é fundamental para que todo este sistema de Rede Galega de Teatros e Auditorios, escola, o que dicía Fran pola mañá, que aquí hai un sistema montado, para que todo isto se manteña ante igual unha perspectiva política que noutra situación, se non estivese forte, non terían tampouco demasiado problema en ningunealo moito máis. Na medida que hai asociacións fortes, conseguimos mantelo. Conseguir máis alá, cambios estruturais, aumentos de orzamento, moi complicado coa interlocución que temos agora a nivel político. Creo que está Gustavo, logo Nieves, pero damos un minuto a Emilio. No es un segundo. Perdona, no sé cómo te llamas. Belén está tocando un tema que no deja de ser interesante desde el punto de vista de una propuesta para algo a defender dentro de lo que yo hablaba de lo concreto, de lo inmediato y de lo concreto, ¿no? Cómo interlocutar con las administraciones, como están haciendo otros sectores, para paliar la crisis que produce la inflación. Cosa que no estamos haciendo y que deberíamos estar haciendo ya. Me parece muy interesante como propuesta que podemos asumir y que yo anoto, te lo garantizo, porque en cuanto llegue a Madrid nos ponemos a eso, porque me parece muy importante. Es decir, estamos hablando de ayudas especiales para movilidad, que atiendan de una manera precisa. Insisto, este tipo de ayudas que no son, me vas a dar 40.000 euros, no, voy a hacer 12 bolos, esos son hoteles para X personas 12 días, dietas no sé cuánto, comidas, y por tanto, necesito que me inyectes 4 o 5.000 pavos, que es lo que me va a costar. No quiero que me des más, que esto es algo muy importante también desde el punto de vista de la reflexión de las compañías dentro de sí mismas, que a veces pedimos más de lo que necesitamos. Todos tenemos que mirarnos, pero me parece una propuesta enormemente interesante. Ya está. Gustavo. No, un poco... voy a ser un poco abogado del diablo, ¿vale? Yo creo que podemos hacer más. Yo creo que a veces... yo creo que a veces entre el no poder y el no querer hay una línea muy delgada en el tema del asociacionismo y es algo muy claro. Es decir, yo que he estado del lado también de Madrid en ese aspecto, sí que veo que a veces dependemos tanto de la administración pública a la hora de hacer determinadas cosas que nos impiden ver lo que nosotros también podemos ver entre nuestras propias asociaciones. Ahora mismo estáis 4 asociaciones aquí representadas y hay 4 asociaciones que tienen cosas en común. Hablemos del Plan Platea, hablemos de los circuitos, hablemos de abrir todos los circuitos que existen ahora mismo
ya que estamos y hacen un esfuerzo por parte de la asociación a abrir Caminos Tena Norte, que todos los de Caminos Tena Norte estén abiertos. Eso es responsabilidad de la administración pública, pero también es de la asociación. Es decir, al final yo creo que nos adentramos en las dinámicas porque somos incapaces de ver más allá y de explorar un poquito más los recursos de cara a la administración pública. Lo digo con conocimiento de causa desde un lugar que también he vivido de un Madrid muy duro y muy heavy. Pero la pandemia no ha sido lo más heavy que hemos vivido. Lo más heavy que vivimos es el día a día que tenemos con la administración pública y la incapacidad que tenemos como asociaciones de sacar adelante nuestros proyectos porque o no estamos eligiendo bien nuestros interlocutores, o no estamos apostando bien por nuestras estructuras, o no estamos haciendo proyectos de futuro, de gestión cultural clara dentro del asociacionismo y estamos mirando siempre a lo que nos tienen que dar. Pero hay un trabajo muy grande y para mí el reto importante es la interrelación entre las asociaciones y todo lo que tiene que ver con las federaciones estatales, con los planes Platea, con la visión del ministerio y con los planes de cultura. Pero todo tiene una base también. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo realmente todo lo que debemos hacer como asociaciones? Hacemos lo que podemos, obviamente, y hoy Belén nos ha dado una idea que, por ejemplo, en nuestra última asamblea no salió, y afortunadamente para eso sirve también esto, ¿no? Para ponernos las pilas. Y sí, hay 3 asociaciones en el ámbito de FAETEDA que están peleando por intentar descubrir cómo está funcionando la programación de nuestros modelos de producción y creación, que es el mediano pequeño formato al que el programador no contrata nunca antes de estrenar, para que quede claro el concepto. Porque cuando entramos en esta discusión siempre se nos dice, pero ¿qué son los grandes y qué los pequeños? Pues mira, los grandes son los que contratan a Javier Gutiérrez, independientemente de cómo salga la función, antes de arrancar la gira tiene 120 bolos. Eso es uno. Y luego estamos nosotros, que tenemos que estrenar para que nos contratéis, ¿no? Bien, estamos intentando sacar adelante un proyecto de estudio de datos sobre cómo se está programando tanto Platea como la Red Nacional de Teatros. Y con interlocutores que son el Ministerio, la propia Red Nacional de Teatros, con el objetivo de demostrar si nuestra hipótesis es correcta. Y es que estamos poco o mal programados en esos ámbitos. Pero eso hay que hacerlo, claro, y hay que pagarlo, porque, por ejemplo, a la Federación no le interesa a todo el mundo ese desarrollo. No le interesa a todo el mundo, porque hay gente que dice, estamos encantados, nos va muy bien. Eso nos interesa a los que nos va mal, pero hay que hacerlo. Insisto en el tema de los datos son fundamentales. No vamos a esperar a que los datos los dé la Federación, los datos los tenemos que conseguir nosotros y hay que currarse eso para demostrar que tenemos razón y obligar a las instituciones a que cuando pone dinero público en un proyecto o en un teatro público, tiene que hacerlo a través de un programa, de una programación, de una política cultural concreta. O sea, si yo recibo dinero público para programar, tiene que ser con una contraprestación. Lo que no puede ser es que Platea siga programando advirtiendo de que si el teatro no alcanza el 20% de autofinanciación, se queda fuera o pierde capacidad de programación. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Sí. Porque o me baso en los circuitos estatales... Pues nos vamos a liar a hostias con ellos. O nos vamos o sea, estamos en los circuitos estatales o aquí ninguno de por sí puede entrar en esos lugares. Es responsabilidad de las asociaciones presionar a la administración pública para que esos circuitos se abran y podamos trabajar en otros lugares fuera de nuestro territorio, digamos. De acuerdo, Roca, de acuerdo, Susana. Tenéis que ir a vuestras... nosotros sí que por eso estamos luchando por la red de teatros de Asturias. Sí, en la red de teatros nunca hubo red de teatros en Asturias. Estaba cerrado el circuito. Sí, yo te explico. Cuando nosotros
estuvimos a través de subvenciones, y cuando nosotros se nos presenta el circuito de artes escénicas de Asturias, se nos presenta solo para empresas asturianas. Por eso nosotros estamos luchando por la red de teatros. Por eso, porque joder, si yo estoy saliendo de Asturias, he hecho este año 30 bolos fuera de Asturias, ¿cómo no voy a querer que vayáis a actuar a Asturias? ¿Que soy un cara dura o qué soy? Es que si fuese así, soy un cara dura, porque yo estoy yendo a Madrid, ¿vale? Pero tú no vas a Asturias, acuérdate de eso. Toma nota ahí, que tú no vas a Asturias. Y por eso estamos luchando por la red de teatros, pero ya te das cuenta, 50.000 euros de presupuesto. No tenemos ni para poner las bases de Asturias. Y sí que es verdad que en Asturias sí que se van muchas compañías, pero en realidad tiene razón él, que las compañías que van son muchas a través de platea y compañías con cabezas de cartel. Sí te doy la razón. En el caso de Cataluña es otra la problemática. O sea, el circuito está abierto. O sea, puede presentarse cualquier compañía de cualquier sitio del Estado y tiene financiación y puede entrar y el catálogo es abierto. Lo que pasa es que aquí es otro el problema. El problema ya es un problema político, es un 155... Es otra realidad y otro problema, ¿no? Pero sí que es verdad que el circuito en sí, y el sector eso siempre lo ha defendido, es que cualquiera pueda presentarse. Si tú tienes una función en Cataluña, la puedes hacer a través del circuito, con la financiación del circuito. No hay un catálogo cerrado, hay un catálogo abierto, puede entrar todo el mundo en este catálogo. Sí que es verdad que las compañías que no son de Cataluña, para entrar tienen que hacer como mínimo un bolo en Cataluña, eso sí. Pero desde el momento que tú tienes un bolo profesional en el circuito, estás en el catálogo automáticamente. Repito, es que el problema es otro, ¿no? Porque se contrata, es verdad que en Cataluña se contrata muy poco teatro de fuera de Cataluña. El idioma es un tema importantísimo. Vale, creo que hay como uns 10 minutos que me están marcando que faltan 5 minutos, pues claro, porque estamos fora de tempo. Como hai dúas palabras pedidas, vamos a respetar, ainda que desde a mesa non contestemos, o falamos de unha maneira moi breve, a respetar que o público pediu palabra. Nieves, perdona, Alex. Esta problemática que, por exemplo, no programa Prat tampouco podemos acceder todos os concellos. Aí nos presentamos os concellos e logo de maneira aleatoria ou puntual ou a dedo ou como sexa salen erixidos uns concellos. Entonces aí tamén se suma, con mellor hai concellos que sí queren estar nesas redes e non poden estar, por un lado. E polo outro, sí, concretamente, cando reflexionedes, esteades agora, cando se fala da pospandemia, todo eso, eu apuntalaría a escena galega, pero tamén o trasladaría ás outras asociacións. Gustaríame que tamén reflexionarades en esa parte de producir, traballar, hai que pensar nos públicos, como recuperamos entre todos os públicos, entre os programadores da administración, empresas. Eu penso que aí é un papel fundamental o das, neste caso, asociacionismo, escena galega, recuperar públicos e catar novos públicos. Sin público non hai teatro. Alex. Gracias. A modo complementario y respetuoso, como he dicho antes, yo estuve un periodo en Artesa como mi compañía en el año 2000, en ese periodo. Sigo porque soy, desde mi parte de gestión o responsabilidades en la medida que he tenido de programación, pues estáis cercanas estas asociaciones. Quiero como preguntar y tal, dos aspectos. Alguna de las asociaciones, a modo de comunitaria, algunas asociaciones estáis trabajando sobre, no hablo sobre los públicos, sobre qué tenéis hacia los públicos, no hablo así de los nuevos públicos, captación de públicos, porque entramos en otras partes que tienen implicación en ello, sino realmente lo que creáis, lo que hacéis, lo que producís, lo que gastáis, a lo que pedís ayuda. Ahí está enfocado hacia unos determinados públicos justificados, evaluados, testados. Y otra parte, hay una valoración y evaluación continua, a modo de pregunta, lo quiero decir, y complementario, en vuestras asociaciones sobre el hecho artístico,
tenéis encuentros, trabajos, visiones. Yo experiencio desde el 96 o 97 que llevo en esto de las artes escénicas, apenas me encuentro profesionales, a mí me apasiona ver, porque aprendo y porque aprendo muchísimo de ello. Apenas encuentro a gente profesionales. Quizás igual cuando voy a Madrid o cuando voy a Bilbao o cuando eso, pues igual no conozco a toda esa población, pero cuando me muevo en Castilla y León no encuentro a nadie profesional, ¿no? En Valladolid fundamentalmente. Tenéis esos dos puntos, no pasa nada que no lo digáis, pero lo echo en falta. Lo eché en falta en su momento cuando estaba en Artesa, lo sigo echando en falta. Gracias. Hacemos una ronda muy breve los 4, pero de 1 minuto cada uno, para no pasarnos más. No, a nivel artístico nosotros no tenemos, o sea, como asociación trabajamos a otros niveles, pero a nivel artístico no. Es una asociación muy ecléptica, hay de todo, tío. Hay gente que hace danza, teatro, hace gente más contemporáneo, gente más comercial, gente más experimental, pero nunca hacemos encuentros ni formación a nivel artística de ningún tipo. Hacemos formación a nivel de gestión, hacemos un acompañamiento, hacemos un proyecto para que nuevas compañías puedan entrar y profesionalizarse, pero todo siempre es desde el punto de vista de gestión. Nosotros tenemos un proyecto que os he contado que es Teatro en Confluencia, y que uno de los objetivos de ese proyecto es que el proyecto ganador del premio ofrece una investigación sobre nuevos modelos de contratación que incluye públicos, pero Artemad no entra dentro de nuestros principios trabajar públicos más que de manera coordinada con gestores. En Escena Galega no es que es imposible. Y en materia de educación, o sea, es decir, forma parte del proyecto político. Nosotros hablamos de interlocución no con cultura, con economía, con trabajo y con educación. En Escena Galega tampouco facemos un traballo específico a nivel artístico, somos empresas, entón facemos un traballo orientado ao que son as empresas, a produción, asesoramento, etcétera, nin de xestión, nin de reflexión sobre os públicos. Entendemos que é outra parte da cadea quen ten que facer iso, e xa para despedirnos deixo unha última reflexión, tamén para acabar así como bo galego, vamos a acabar con unha pregunta, senón Emilio antes preguntaba, contestaba, hacemos lo que podemos, non sei se estará exixindo demasiado as asociacións profesionais en relación con demasiados temas, porque hai veces que parece que eso xa Escena Galega tiña que resolvelo, xa Escena Galega tiña que facer un proxecto para resolver todo isto. Cuidado, somos teatreiros, directores, autores, actores que estamos montando aquí nuestro tempo estructuras moi febles e facemos lo que podemos. Gracias Roca, gracias Susana, gracias Emilio, damos paso á seguinte mesa.